Antonio Maestre. El célebre colaborador de La Sexta, conocido en el mundo del periodismo por su impecable capacidad para aportar argumentos profundos y bien fundamentados. Bueno, en realidad no tanto. Maestre parece haber dado un paso más en su carrera mediática, pero, por supuesto, no por sus notables contribuciones al mundo de la información o el análisis serio. No, esta vez el foco sobre él no ha sido por ningún artículo brillante o comentario iluminador en el que nos haya enseñado algo nuevo sobre la realidad. No, en esta ocasión, su nombre será recordado por algo mucho más peculiar, un incidente digno de un guión de comedia absurda o de un sketch de mala calidad. Bienvenidos todos a la gran obra titulada La agresión del micrófono volador. Antes de continuar, suscríbete si apoyas a Iker Jiménez. Imaginemos la escena. Un reportero de EDTV, Vito Kills, se acerca a Maestre para hacerle unas preguntas, algo bastante común en el periodismo, ¿no? Sin embargo, en lugar de que Maestre se muestre dispuesto a responder de manera educada y respetuosa, como cualquier profesional que se precie, elige el camino de la violencia. En un arrebato que parece más propio de un héroe de acción de serie B, Maestre decide que lo mejor para zafarse de una pregunta incómoda no es responder, ni siquiera eludirla con astucia, sino simplemente arrebatarle el micrófono al periodista y lanzarlo con una violencia que, honestamente, debería ser estudiada en alguna película de bajo presupuesto. Claro, se entiende que a veces los periodistas se enfrenten a situaciones difíciles o incómodas, pero ¿acaso estamos dispuestos a justificar este tipo de respuestas? Porque, vamos a ver, en un mundo ideal, si no te gusta una pregunta, se te permite responder de manera educada, ofrecer tu punto de vista o incluso rebatirla con argumentos sólidos. Pero lo que hace Maestre no es más que un acto infantil y desproporcionado. No solo destruyó un micrófono, la herramienta básica de trabajo de un periodista, sino que destrozó algo mucho más fundamental, el principio de respeto mutuo que debería existir entre los profesionales, especialmente entre aquellos que comparten el mismo campo de batalla, el periodismo. Maestre, en su patético despliegue de fuerza, no solo hizo que se rompiera un equipo de trabajo. No, lo que realmente quebró fue la esencia misma del periodismo como ejercicio libre y democrático. Y es que, amigos, no basta con tener una voz altisonante en los medios para ser un buen periodista. Tampoco es suficiente con ser el que más grita en una mesa de debate o el que más veces aparece en la televisión. No. Si eres incapaz de manejar una conversación sin recurrir a la violencia, entonces estás haciendo mucho daño a la profesión. Lo triste de todo esto es que, al parecer, hay quienes consideran este tipo de exabruptos como algo digno de alabar. Maestre, en su delirio de liberar a la audiencia de una pregunta incómoda, no solo destruyó el micrófono, sino que también intentó destruir la cortesía más elemental, la simple decencia de no hacer el ridículo frente a las cámaras. Porque, sinceramente, ¿qué pretendía con su actitud? ¿Que el pueblo aplaudiera por haber tirado el micrófono? A lo sumo, el único aplauso que se ganó fue el de aquellos que ven la violencia como una forma de liberación. Y claro, como cabía esperar, el incidente fue grabado y rápidamente se viralizó, desatando una ola de indignación, como era de esperar. ¿Y quién aparece en escena para poner un poco de cordura en medio de este caos? Iker Jiménez. Ah, Iker, el hombre que, cuando habla, suele transmitir una sensación de mesura y profesionalidad, por lo menos mucho más que otros. En su programa Horizonte, Iker no dudó en expresar lo que muchos pensaban: a mí me viene un tipo y me quita el micrófono, yo le quito los dientes de inmediato. Y, sinceramente, ¿quién podría culparlo por tan rotunda reacción? En un mundo donde el respeto hacia los demás parece cada vez más escaso, la profesionalidad de un periodista debería ser defendida con uñas y dientes. No importa la ideología, no importa el conflicto, lo que está en juego aquí es el derecho a un periodismo libre y a un ambiente de trabajo donde se respeten los derechos de los demás. Lo cierto es que, a este paso, lo que viene no es más que una lucha de egos, y lo peor, una nueva normalización de la violencia como respuesta. Con personajes como Maestre, que parecen ver en el micrófono un objeto al que se le puede despojar de su valor profesional con tal de salir airoso de una pregunta que no le gusta, el futuro del periodismo parece cada vez más desolador. Maestre, sin embargo, parece no darse cuenta de que en lugar de defender sus ideas con argumentos, ha decidido caer en el viejo recurso de la intimidación, buscando apabullar con la fuerza, no con el intelecto. Es una lástima que algunos piensen que la agresión es la forma adecuada de contestar a quienes se les oponen, en lugar de defender su postura con hechos, datos y lógica. Y por si no fuera suficiente con el hecho de que un tipo, que debería ser un modelo de profesionalismo, se lance al ataque de manera tan burda, resulta que algunos medios de la izquierda mediática no solo defendieron su comportamiento, sino que lo presentaron como víctima. Sí, ¿cómo lo leen? Alguien que destruye un micrófono, el cual es parte esencial del trabajo de un periodista,
se convierte en una víctima de la opresión. Esto es, sin lugar a dudas, una paradoja digna de estudio, el agresor convertido en mártir. Como si la única forma de ser héroe en el periodismo fuera, no a través de la calidad de tu trabajo, sino por tu habilidad para destrozar a quien te haga una pregunta incómoda. El mensaje es claro, la verdad y la libertad de expresión están en juego. Cuando la violencia se justifica como respuesta a las preguntas incómodas, lo único que se consigue es silenciar a quienes no comparten la misma visión. Es fundamental que los periodistas, independientemente de su ideología, defiendan los principios democráticos que sustentan su labor. Y, sobre todo, debemos recordar que la mejor respuesta a las preguntas difíciles no es la violencia, sino la capacidad de argumentar con rigor y sin miedo. Lo más desconcertante de todo este episodio no es tanto la agresión física en sí misma, que ya de por sí es grave y condenable, sino la justificación y normalización que ciertos sectores intentan dar a la violencia verbal y física. Esta tendencia de trivializar la agresión como una respuesta válida a las críticas o el desacuerdo es profundamente peligrosa. Maestre, en su intervención posterior a los hechos, no dudó en incitar a responder con violencia ante lo que él considera acoso. Es como si, en su visión distorsionada de la realidad, el periodismo se hubiera convertido en una especie de campo de batalla, donde lo que realmente importa es el derecho a la violencia en lugar del derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz y objetiva. Esta narrativa, más allá de lo absurdo, es un claro atentado contra los principios básicos que deberían regir cualquier democracia sana. No solo pone en riesgo la integridad física de los periodistas, sino que abre la puerta a una dinámica peligrosa en la que el disenso y la crítica se resuelven con golpes, micrófonos volando por el aire y declaraciones altisonantes que más parecen una función de teatro que un debate serio y constructivo. Es alarmante ver cómo ciertos individuos, en lugar de promover un ambiente de diálogo y reflexión, buscan perpetuar la confrontación mediante la violencia, como si esta fuera una herramienta legítima para dirimir las diferencias. Este enfoque no solo es contraproducente, sino que alimenta una espiral de hostilidad que socava cualquier tipo de conversación productiva. Y lo más triste, lo más preocupante de todo esto, es que la verdadera víctima en este proceso es el pueblo. Sí, el pueblo, ese mismo pueblo que debería tener el derecho inalienable a una información libre, imparcial y objetiva, sin las distorsiones que vienen impuestas por intereses sectarios o agendas personales. El pueblo tiene derecho a saber, a estar informado de manera que sus decisiones, sus juicios y su comprensión del mundo no se vean empañados por prejuicios, por la violencia verbal, o mucho peor, por la violencia física. La función de los periodistas debería ser la de informar, no la de convertirse en parte del espectáculo político, ni mucho menos la de ser utilizados como instrumentos de propaganda o apología de la violencia. Los periodistas, al igual que los ciudadanos, deben respetar los principios básicos de la convivencia, y esto incluye, por supuesto, el respeto hacia los ciudadanos a quienes sirven y hacia los propios compañeros de oficio. Que los periodistas respeten a los ciudadanos y entre sí debería ser lo mínimo que se exige para el ejercicio de una profesión que, por naturaleza, debería basarse en la verdad, la imparcialidad y el análisis crítico. Pero hoy por hoy, nos encontramos con figuras como Maestre, que no dudan en tratar de dar lecciones de valentía a través de gestos de agresión, como si la verdadera valentía radicara en atacar, en intimidar o en hacer del periodismo un ejercicio de poder en lugar de uno de conocimiento. Este tipo de actitudes no solo atentan contra el propio ejercicio de la profesión, sino que también contribuyen a la creación de un clima de inseguridad y acoso para aquellos periodistas que realmente quieren hacer su trabajo con seriedad y honestidad. Los periodistas, que deberían ser los primeros en defender los valores fundamentales de la democracia, se ven ahora acosados e intimidados con una impunidad alarmante. No son pocos los que, bajo la premisa de defender su postura ideológica o política, caen en la tentación de justificar lo injustificable, de dar la espalda a principios tan elementales como el respeto mutuo. No es que la crítica y la confrontación sean malas en sí mismas, todo lo contrario. En una democracia saludable, el debate, la crítica constructiva y el cuestionamiento son elementos fundamentales. La confrontación de ideas, la confrontación de puntos de vista, debe ser siempre un acto legítimo dentro de los espacios públicos y privados del debate democrático. Son precisamente estos espacios de discusión los que permiten que una sociedad crezca, evolucione y se mantenga libre. La pluralidad de opiniones, cuando se maneja de forma respetuosa y con el objetivo de buscar la verdad, es lo que hace que una democracia sea genuina y sólida. La diversidad de pensamientos, creencias y valores debería ser celebrada, no temida, porque son estos choques de perspectivas los que nutren el avance social, político y cultural. El derecho a disentir, el derecho a cuestionar lo establecido, es la esencia de cualquier sociedad que se considere libre. Sin embargo, y este es un pero fundamental,
debemos ser conscientes de que hay unos principios que no pueden ser transgredidos en el ejercicio de nuestra libertad de expresión. El respeto, la integridad profesional y el derecho a ser informado con libertad son esenciales para que ese debate, ese cuestionamiento, no se deslice hacia la violencia, la desinformación o el desprecio. La crítica debe ser siempre una herramienta para la mejora, no para la destrucción. En este sentido, no cabe lugar para la violencia ni para el desprecio hacia el trabajo ajeno, sea cual sea la posición que uno sostenga. Aunque las diferencias ideológicas puedan ser grandes, eso nunca debe justificar el ataque a la dignidad de la otra persona ni al ejercicio de su derecho a expresar sus ideas. Es crucial que defendamos nuestras ideas con argumentos sólidos, con datos verificables, con reflexiones profundas, pero nunca con violencia. El uso de la violencia, en cualquiera de sus formas, no solo empobrece el debate, sino que contribuye al deterioro de la convivencia social y al desmantelamiento de la confianza en las instituciones que deberían ser las encargadas de garantizar el orden y la paz. Cuando un debate se traslada a un terreno violento, cuando las discusiones se resuelven mediante agresiones, lo que estamos haciendo es destruir la capacidad de dialogar, de encontrar puntos en común, de construir una sociedad más cohesionada. Es evidente que la violencia y la intolerancia no tienen cabida en un sistema democrático. Y esto, lejos de ser una contradicción, es una verdad fundamental. No se pueden defender los valores democráticos con violencia. No se puede defender la libertad de expresión atacando físicamente a quienes piensan diferente. No se puede fomentar el derecho a la información utilizando agresiones verbales, insultos o con una retórica tan incendiaria como la que algunos parecen estar dispuestos a justificar. La democracia no es un campo de batalla. La democracia es un sistema que se construye a través del respeto mutuo, del diálogo constructivo, del reconocimiento de las ideas de los demás como legítimas, aunque no coincidamos con ellas. La convivencia pacífica solo puede existir si se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de todos, sin distinción, sin exclusión, sin violencia. Ahora bien, maestre, me parece que es hora de que tomes un descanso de ese triste espectáculo de autovictimización en el que te has instalado. Reflexiona, de una vez, sobre lo que realmente significa ser un periodista en el siglo XXI. El periodismo no puede ser un campo de batalla para resolver disputas ideológicas personales, ni un espacio para defender causas que no sean las del derecho a la verdad y a la libertad de expresión. El periodismo, por encima de todo, debe ser un faro que ilumine la realidad, que exponga la verdad sin adornos ni intereses ocultos. El micrófono, la pluma, la cámara, son herramientas de poder, herramientas que deben ser utilizadas con una profunda responsabilidad. El periodista tiene el deber de proporcionar una información veraz, objetiva, y con el compromiso de ofrecer al público los elementos necesarios para que pueda formar su propia opinión de manera libre y consciente. El pueblo tiene todo el derecho de exigir que se le respete, que se le informe con honestidad y sin presiones externas, sin que se le manipule ni se le utilice como peón de intereses ajenos a su bienestar. Y esto no depende del color político de quien esté en el poder ni de la ideología del periodista de turno. Lo que importa es que el pueblo tenga acceso a una información que lo libere, que lo eduque, que lo haga más crítico y consciente de la realidad que lo rodea. El periodista no debe ser un defensor de un partido o de un gobierno, sino un custodio de la verdad y de los intereses de la sociedad. Y si el periodismo pierde esa integridad, si se convierte en un campo de batalla ideológica donde todo vale para defender una visión particular, entonces lo que estamos perdiendo no es solo la confianza en los medios, sino la confianza en la democracia misma. Una sociedad sin periodismo libre, una sociedad en la que la información se manipula y se distorsiona con fines partidistas, es una sociedad condenada al autoritarismo. El periodismo es el antídoto a la desinformación y a la manipulación. Un periodismo que abandona sus principios y se convierte en parte del juego político no está sirviendo al pueblo, está traicionando su función fundamental. Por eso, maestre, es hora de que reflexiones sobre tu rol. El periodismo no está para apoyar ni para destruir, sino para informar, para iluminar las sombras y para cuestionar, siempre dentro de los márgenes del respeto, la ética y la verdad. La democracia no es un concepto abstracto, no es una idea bonita para llenar discursos. La democracia es una práctica diaria que exige esfuerzo, reflexión y compromiso por parte de todos los actores sociales, incluyendo, por supuesto, los periodistas. Así que, por favor, no utilices más la retórica de la víctima para esconder tu falta de integridad. No utilices el micrófono para convertirlo en un instrumento de propaganda ni para alimentar la polarización. La democracia y la convivencia pacífica se construyen a través del respeto mutuo, del diálogo constructivo y de la correcta utilización de los derechos fundamentales de todos. No permitas que el periodismo se convierta en el principal culpable de la desconfianza que ya está destruyendo la cohesión social.